Como imagino que os habéis dado cuenta, el universo galáctico es una de las cosas que más me fascina aquí en el canal. Y os lo demuestro por la cantidad de decoración que tengo aquí, cascos, muñequitos, etcétera. Y es que hace muy poquito os analicé un sable de luz de Sasneo, un sable de luz que me ha gustado tanto que he decidido darle la oportunidad a otro modelo que seguramente os va a sonar mucho si sois fan, que es este que tengo aquí encima de la mesa, el V8 Pixel Series X, un sable de luz súper chulo, un sable de luz que acaba de aterrizar en el mercado con mucha calidad, con mucha funcionalidad y con un diseño, como digo, espectacular, del cual os voy a contar todo aquí en este vídeo. Así que nada, si queréis saber cómo es este sable de luz de Sasneo, no os perdáis el vídeo. La presentación del V8 Pixel Serie X es muy parecida al sable de luz que probé anteriormente aquí para vosotros en el canal. Viene perfectamente embalada, con lo cual no corremos riesgo de que lo que es la hoja del sable se pueda romper. Trae como una especie de corcho protector muy rígido y en su interior nos encontramos lo que son los tornillos de ensamblaje, una pequeña guía de uso, aunque si veis este vídeo esta guía no la vais a tener que utilizar. También nos encontramos un cable USB-A a USB-C para carga de lo que es el sable de luz y las dos piezas que forman lo que es la empuñadura, esa que veis ahí pequeñita, esa otra redonda y ya por último lo que es la pieza principal del mango o de empuñadura, que está construida de aleación de aluminio 6063, que va a ser muy duradera y ligera para un manejo equilibrado de este sable de luz. Lo que es la hoja del Pixel es muy robusta, está fabricada de policarbonato y podríamos utilizar este sable para duelos intensos sin miedo a que se pueda romper por ningún sitio. Como podéis ver, un contenido del paquete es súper sencillo y ahora a continuación os mostraré cómo realizar el ensamblado del mismo. Bueno, lo primero que voy a hacer es unir lo que es la pieza pequeñita con la pieza circular y para ello fijaos en la posición que hay que colocarla y en este caso hemos de hacerlo con 4 tornillos que se van a fijar mediante una llave Allen que viene también obviamente incluida en el kit y que van a hacer que este conjunto quede bastante sólido. Esa pieza es donde encajaremos posteriormente lo que es la hoja del Pixel y también donde va a ir unido lo que es la parte principal de la empuñadura. Fijaos ahora lo que es la forma de conectar la empuñadura, observando lo que es la posición del conector de la misma y el botón de encendido, que en este caso es único, no ocurre como el sable anterior que tenía dos, y también lo mismo, hemos de colocarla usando los tornillos correspondientes que vienen incluidos en el kit, todo con la misma llave Allen y de forma súper sencilla. Colocaremos 4 tornillos en lo que es los exteriores de la empuñadura y listo. Bien, y ahora colocaremos lo que es la hoja del Pixel justo en la posición que os voy a mostrar en la imagen. Fijaos que la parte ancha de lo que es el sable va colocada en la parte más alta de esta pieza pequeñita que mostrábamos anteriormente. Haremos que encaje de forma perfecta y una vez hecho esto vamos a colocar tornillos en los laterales de esta pieza pequeña hasta que la hoja del Pixel quede perfectamente colocada en el mango del sable de luz. Un proceso de montaje de este sable de luz de Sasneo V8 Pixel Serie X un poquito más laborioso que el sable de luz anterior, pero como veis también un proceso que es súper sencillo y que lo puede realizar cualquier persona sin ningún tipo de problema. Bueno, ahora que ya habéis visto el montaje de este sable de luz, el siguiente paso y más importante obviamente es hablar de cuáles son sus principales funcionalidades técnicas y por supuesto cuál es la forma que tenemos de usarlo en lo que a sonido e iluminación se refiere. Bueno, para encender el sable de luz dejaremos pulsado el botoncito unos segundos hasta oír Power On y ver que el LED que tiene este botón se ilumina. Como podéis ver, un proceso súper sencillo y ya si hacemos clic sobre este botón una vez, lo que es el sable de luz se pone en marcha con un brillo espectacular. Fijaos, me ha sorprendido mucho el brillo que tiene dicho sable de luz. Además, con una batería de larga duración de 3200 mAh con hasta 4 horas de uso, con lo cual vamos a poder disfrutar de él mucho tiempo. Ahí os dejo lo que es el detalle del botón, pero además si giramos rápidamente lo que es la empuñadura, también podemos encenderlo y apagarlo sin necesidad de pulsar el botón, gracias a los acelerómetros que tiene este sable y que nos van a hacer todavía más fácil su uso. De hecho, es la forma más natural que veo para encenderlo y apagarlo. Tiene 3 niveles de volumen y para ajustar cada uno de estos niveles
con el sable en stand-by, dejamos pulsado hasta que flashee una vez el pulsador y vamos repitiendo esta operación mientras que el altavoz de dicho sable nos va a ir indicando el nivel de volumen en cada momento. Volumen bajo, volumen medio y volumen alto. Se puede cambiar el color del sable hasta 8 colores distintos. Para ello, cuando el sable esté encendido, dejamos pulsado el botón hasta que flashee 2 veces y luego vamos a ir tocando una vez en dicho botón hasta que vaya cambiando por los distintos colores para personalizar lo que es la hoja de la forma en que nosotros más nos guste. Una hoja cuyas dimensiones son de 82 centímetros y un mango que en este caso no os lo he comentado, pero que estamos hablando de un mango de 30,4 centímetros, con lo cual es un sable bastante prominente. Dentro de lo que es el mango nos encontramos una tira LED de fibra de vidrio RGB que, como estáis viendo, tiene un color espectacular. Es una de las cosas más chulas que tiene este sable V8 Pixel Serie X de Samneo. Si mientras el sable está encendido hacemos tap sobre el botón, oiremos una especie de ruido como un disparo láser y veremos que ciertas partes del sable se van iluminando de forma aleatoria en color blanco, dándonos así un realismo muy chulo, por ejemplo cuando golpeamos contra cualquier objeto. Esto es otra cosa que también tenía el sable anterior y es un detalle que me gusta mucho de este tipo de sables. Además, si lo dejamos pulsado, lo que es el efecto este de luz blanca brillante y parpadeante va a ser fijo, y esto en condiciones de poca luz ya os digo yo que es una auténtica pasada cómo se llega a ver este sable de luz. Podemos cambiar la forma que tiene el sable de iniciarse. Para ello, con el sable del standby hacemos una pulsación larga sobre el botón hasta que parpadee 2 veces y esto nos va a indicar el número de inicio, que va a ir desde 1 hasta 11, teniendo así la posibilidad de mostrar un montón de inicios de este sable de luz y quedarnos con el que más nos guste. A continuación os voy a mostrar cada uno de estos 11 para que veáis qué chulada y qué juego nos van a dar cada uno de ellos. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que ven mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente ya sabéis que tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del sable de luz de Samneo. Ignition 1. Ignition 2. Ignition 3. Ignition 4. Ignition 5. Ignition 6. Ignition 7. Ignition 8. Ignition 9. Ignition 10. Ignition 11. Gracias al altavoz de 2 vatios que lleva incorporado, disponemos de hasta 27 fuentes de sonido distintas con soporte para tarjeta SD, así podremos añadir nuestras propias fuentes personalizadas, y para establecer cada una de las fuentes en la que oiremos la voz de distintos personajes de la saga, con el sable en el modo standby vamos a dejar pulsado el botón hasta que parpadee 4 veces y en cada ciclo vamos a ir viendo los distintos personajes, cómo nos hablan, dándole un mayor
mayor realismo al sable de luz. Por último, con respecto a la iluminación, comentar que no solo vamos a poder cambiar lo que es el efecto de arranque, sino que también vamos a poder cambiar el efecto de cómo luce cuando está, digamos, siendo utilizado por nosotros. Para ello, en Standby Mode dejamos pulsado el botón hasta que parpadee 3 veces, lo soltamos y eso lo que hace es cambiar lo que es el efecto, como podéis ver en el vídeo, en cada momento del sable. Es decir, por un lado tenemos lo que es el arranque del sable y por otro lado tenemos el efecto que va a mostrar. Así lo vamos a poder personalizar de un montón de formas distintas. Basic 6. Basic 7. Basic 8. Basic 9. Y ya, si queremos modificar los sonidos que hay en la tarjeta SD, hemos de quitar esa pieza inferior de la empuñadura. Viene con 2 tornillos en los costados, se quita muy fácil. Y una vez quitada, podemos extraer una barra que es la que contiene la batería, puerto de carga, etcétera. Digamos que es el chip principal de este sable. Y en esa barra tenemos también lo que es la tarjeta SD, que en este caso viene incluida. Y si la sacamos y la introducimos en nuestro ordenador, podemos añadir sonidos distintos a los que vienen por defecto en el sable. Yo es una tarea que tengo pendiente porque me gustaría seleccionar algún sonido distinto buscado por internet y poderlos mostrar más tarde, por ejemplo, en un vídeo corto que haga en el canal. Como veis, se introduce de forma muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es coincidir el puerto USB con lo que es la abertura del mango y nuevamente colocar lo que es la piececita que cubre el altavoz de la misma forma en la que te la teníamos colocada anteriormente, con 2 tornillos y de forma súper fácil. Y este el V8 Pixel Serie X, que también obviamente va a presidir el estudio una vez que termine de jugar con él, dando un toque decorativo muy galáctico a dicho estudio. Bueno, ¿qué ha parecido este V8 Pixel Series X? Un producto muy premium, bien es verdad que es un juguete, por supuesto un producto que no es barato, pero un producto que los que somos fans, como digo, del universo galáctico, no debe de faltar en nuestro arsenal de chuches tecnológicas relacionadas con el tema. Yo, para mí, es un producto que, aparte de jugar un ratito, lo que voy a hacer es colocarlo en el estudio. Va a servir como decoración porque me parece un producto ideal para ser mostrado a las visitas y amigos que vengan a casa. Por si queréis daros un capricho, os voy a dejar mucha más información en las notas del vídeo, enlaces de compra por si queréis haceros de uno, pero por supuesto, si tenéis dudas, preguntas o cualquier otra cosa que queráis decirme, me lo podéis escribir en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, que la fuerza os acompañe.